El vestíbulo del hotel en Chicago vibraba con el murmullo de los huéspedes, maletas rodando y el eco de pasos apresurados. Javier, de 28 años, estaba detrás del mostrador de conserjería, organizando reservas con la precisión de quien lleva años en la rutina. Había perfeccionado el arte de sonreír, de resolver problemas con calma, de ser invisible para los ricos y poderosos que cruzaban su camino. Pero esa mañana, algo cambió. Un hombre entró, su presencia como un imán que atrajo la mirada de Javier sin esfuerzo. Era Miguel, un huésped nuevo, registrado con un nombre que sonaba a tierras lejanas, cargado de una elegancia natural que no necesitaba alardes. Javier lo atendió con su profesionalismo habitual, entregándole la llave de la suite y explicando los servicios del hotel. Pero cuando sus manos se rozaron al pasar la tarjeta, una corriente eléctrica recorrió a Javier, un instante que lo dejó sin aliento. Los ojos de Miguel se detuvieron en los suyos, una mirada intensa, como si viera más allá de la fachada del conserje. Gracias, Javier, dijo, su voz baja, con un acento que envolvía las palabras como un secreto. Javier asintió, sintiendo un calor que no podía explicar. Los días siguientes fueron una danza de encuentros fugaces. Miguel bajaba al vestíbulo con excusas triviales, una pregunta sobre el gimnasio, un mapa de la ciudad, una recomendación de restaurantes. Cada interacción era breve, pero cargada de una tensión que crecía con cada mirada. Javier notó cómo Miguel dudaba antes de hablar, como si midiera cada palabra, temiendo revelar demasiado. Una noche, mientras Javier organizaba el turno nocturno, Miguel lo interceptó cerca de una escalera de servicio, lejos de las cámaras y los ojos curiosos. No debería estar aquí, murmuró Miguel, su voz temblando con una mezcla de urgencia y miedo. Javier, sorprendido, apenas pudo responder antes de que Miguel continuara. En mi familia, hay expectativas, un matrimonio arreglado que no puedo aceptar. Pero cuando te vi, algo en mí cambió. Sus palabras eran un torrente, como si llevasen meses atrapadas. Javier sintió su corazón acelerarse, atrapado entre la cautela y un deseo que no podía ignorar. No sé qué hacer, confesó Miguel, dando un paso más cerca, el espacio entre ellos cargado de electricidad. Javier sabía que cruzar esa línea era arriesgado. Su trabajo, su estabilidad, todo dependía de mantener las distancias. Pero la sinceridad en la voz de Miguel, la lucha interna que revelaba, lo desarmó. No estás solo en esto, respondió Javier, su voz baja pero firme. Fue entonces cuando Miguel, con un movimiento impulsivo, tomó su mano. El contacto fue breve, apenas un roce, pero suficiente para encender una chispa que Javier no podía apagar. Durante las siguientes semanas, se encontraron en secreto, siempre en los márgenes del hotel, un pasillo olvidado, la escalera de servicio, un rincón oscuro del estacionamiento. Cada encuentro era un riesgo, pero también un refugio. Hablaban en susurros, compartiendo fragmentos de sus vidas. Miguel reveló que su familia, arraigada en tradiciones estrictas, no aceptaría quién era realmente. Si me quedo con ellos, viviré una mentira, dijo una noche, su voz quebrada. Javier, que había aprendido a esconder sus propios deseos para encajar en un mundo que a veces juzgaba sin piedad, entendió ese peso. Una noche, bajo el cielo estrellado de Chicago, se encontraron en la azotea del hotel, un lugar al que Javier tenía acceso por su trabajo. La ciudad brillaba abajo, indiferente a sus secretos. No sé cuánto tiempo podré seguir así, admitió Miguel, su mirada perdida en el horizonte. Pero contigo, siento que puedo ser yo. Javier no respondió con palabras. En cambio, se acercó, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a libertad y peligro. Fue un momento robado, un pacto silencioso entre dos almas atrapadas en mundos opuestos. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. A la mañana siguiente, Miguel recibió una llamada que lo obligó a partir. Es mi familia, explicó, su voz tensa. No puedo quedarme ahora, pero volveré. Por favor, espera por mí. Javier asintió, aunque la incertidumbre le apretaba el pecho. Cuando Miguel desapareció en el ascensor, la llave de su suite quedó en el mostrador, junto con una nota, no te olvidaré.
Javier guardó el papel en su bolsillo, sintiendo que su vida, antes tan ordenada, ahora pendía de un hilo. La espera comenzó, un torbellino de esperanza y ansiedad. Cada día en el hotel, Javier revisaba el sistema, buscando señales de Miguel. Cada huésped nuevo era una posibilidad, cada llamada una promesa rota. La chispa que habían encendido no se apagaba, pero tampoco encontraba dónde arder. Javier sabía que esperar podía costarle más que su corazón, podía costarle todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la promesa de Miguel seguía ardiendo en el pecho de Javier. La nota que le dejó, "No te olvidaré", era lo único tangible que le quedaba, guardada en un cajón como un talismán. Cada turno en el hotel de Chicago era una espera interminable. Javier revisaba el sistema de reservas, buscando el nombre de Miguel, pero solo encontraba silencio. Su vida, antes ordenada, ahora estaba suspendida en un limbo de esperanza y ansiedad. Cada llamada al mostrador hacía que su corazón diera un vuelco, pero ninguna era de él. Una noche, mientras Javier organizaba el turno nocturno, su teléfono vibró con un número desconocido. La voz al otro lado era inconfundible: Miguel. «Javier, soy yo», dijo, su tono cargado de urgencia. «He dejado todo. Mi familia, el matrimonio arreglado. No podía seguir viviendo una mentira. Pero estoy en problemas, y necesito tu ayuda». Javier apretó el teléfono, su mente dividida entre alivio y temor. Miguel explicó que había roto con las expectativas de su familia, que lo habían desheredado por elegir su verdad. Ahora estaba escondido, usando un nombre falso en una habitación no registrada del hotel. «Necesito desaparecer», susurró. «¿Me ayudarás?». Javier no dudó. «Lo haré», respondió, aunque la magnitud de lo que prometía lo hacía temblar. Ayudar a Miguel significaba arriesgar su trabajo, su estabilidad, tal vez más. Pero el recuerdo de su beso bajo las luces de Chicago era más fuerte que cualquier miedo. Acordaron un plan. Miguel se mantendría oculto mientras Javier conseguía información sobre cómo salir de la ciudad sin dejar rastro. Cada paso era un riesgo, y Javier lo sabía. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarlo. Al día siguiente, mientras revisaba el correo del hotel, Marcos, el jefe de seguridad, lo llamó a su oficina. La puerta se cerró con un clic que resonó como una advertencia. Marcos, con su voz fría y cortante, deslizó una fotografía borrosa sobre el escritorio. Era Miguel, captado por una cámara de seguridad en un pasillo restringido. «¿Conoces a este hombre, Javier?», preguntó, sus ojos clavados en él como si pudieran leer su alma. Javier sintió que el aire se volvía espeso, su pulso acelerándose. Sabía que una palabra equivocada podía destruirlo todo. «No lo conozco», mintió, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Marcos no se inmutó, pero su mirada se endureció. «Javier, este individuo ha estado en áreas restringidas. Tenemos registros de tus movimientos cerca de esas zonas. Si estás encubriendo algo, las consecuencias serán graves». La amenaza era clara, su empleo, su reputación, todo estaba en juego. Javier mantuvo la mirada de Marcos, desafiante. «Solo hago mi trabajo, señor. No sé nada de ese hombre». Marcos se inclinó hacia adelante, su tono más afilado. «No me hagas perder el tiempo, Javier. Este hotel no tolera irregularidades, y tú lo sabes. Si estás involucrado, esto no solo te costará el trabajo, sino mucho más». Javier apretó los puños bajo la mesa, luchando contra el pánico que crecía en su pecho. No podía traicionar a Miguel, no después de lo que habían compartido, de lo que él estaba arriesgando. «No tengo nada que decir», respondió, su voz un susurro de acero. El silencio que siguió fue opresivo. Marcos finalmente se recostó en su silla, frustrado. «Estás despedido, Javier. Recoge tus cosas y no vuelvas a poner un pie en este hotel». La sentencia cayó como un martillo. Javier salió de la oficina, sus pasos pesados, el mundo girando a su alrededor. Había perdido su trabajo, su ancla en una vida que ya no reconocía.
Pero lo peor era la duda que comenzaba a carcomerlo: ¿dónde estaba Miguel? ¿Por qué no había dado señales desde esa llamada? La promesa de su regreso ahora parecía un eco lejano, y Javier se preguntaba si había arriesgado todo por una ilusión. Esa noche, en su pequeño apartamento, Javier se sentó en el sofá, la nota de Miguel en sus manos. La releyó una y otra vez, buscando respuestas. La esperanza que lo había sostenido ahora se mezclaba con una creciente paranoia. ¿Y si Miguel había sido descubierto? ¿Y si lo habían obligado a desaparecer sin él? Cada ruido en la calle lo hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. La chispa que habían encendido juntos aún ardía, pero ahora estaba teñida de incertidumbre. Javier sabía que no podía rendirse, pero el peso de la espera lo aplastaba. Entonces, un golpe suave en la puerta rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco. Con el pulso acelerado, se acercó y miró por la mirilla. Era Miguel, de pie en el umbral, su silueta inconfundible bajo la luz tenue del pasillo. Javier abrió la puerta, dividido entre la furia y el alivio. ¿Dónde estabas?, susurró, su voz quebrada por la frustración acumulada. Miguel dio un paso adelante, su mirada llena de culpa. Lo siento, Javier. No podía contactarte. Estaba asegurando nuestro camino. La promesa de un futuro juntos colgaba entre ellos, pero la prueba apenas comenzaba. El golpe en la puerta resonó como un eco en el corazón de Javier. Después de días de silencio, de dudas que lo carcomían, ver a Miguel en el umbral de su apartamento fue como recuperar el aire tras estar bajo el agua. Pero el alivio chocó contra una oleada de frustración. ¿Dónde estabas?, preguntó Javier, su voz temblando, cargada de todo lo que había soportado: el despido, las amenazas de Marcos, la incertidumbre que lo había mantenido despierto cada noche. Miguel dio un paso adelante, su mirada llena de arrepentimiento. Lo siento, Javier. No podía contactarte. Estaba asegurando nuestro camino. Miguel explicó que había tenido que desaparecer del hotel cuando un contacto le advirtió que estaba bajo vigilancia. Cada hora desde entonces la había pasado tejiendo un plan para que ambos pudieran empezar de nuevo, lejos de las cadenas de su pasado. No quería ponerte en más peligro, dijo, su voz quebrada por la culpa. Javier lo miró, dividido entre la rabia y el anhelo que aún ardía por él. La promesa de Miguel, aquella noche en la azotea, había sido su ancla, pero los días de silencio la habían erosionado. Sin embargo, al verlo allí, vulnerable pero decidido, Javier sintió que su resistencia se desmoronaba. Perdí mi trabajo por esto, murmuró Javier, su tono más suave ahora, como si hablarlo en voz alta aliviara el peso. Miguel se acercó, y sus manos se encontraron en un agarre firme, un puente entre sus miedos. No estás solo, respondió Miguel. Lo enfrentaremos juntos. Ese contacto, cálido y real, disolvió las últimas barreras de Javier. Se abrazaron, un abrazo que hablaba de promesas renovadas, de un futuro que, aunque incierto, ya no enfrentarían separados. Sentados en el sofá, con el mundo reducido a ese pequeño espacio, Miguel compartió su plan. Había conseguido dinero en efectivo, pasaportes falsos y pasajes a México, un lugar donde podrían perderse en la multitud, donde las tradiciones que ataban a Miguel no tendrían alcance. Es nuestra oportunidad de ser libres, dijo, su voz vibrando con una mezcla de esperanza y urgencia. Javier escuchó, su mente dando vueltas. Dejar Chicago, su vida, todo lo que conocía, era un salto al vacío. Pero la alternativa, vivir sin Miguel, atrapado en una rutina que ya no tenía sentido, era insoportable. Estoy contigo, dijo Javier, su voz firme por primera vez en días. La decisión era un riesgo, pero también una liberación. Miguel asintió, sus ojos brillando con una determinación que Javier admiraba. Pasaron la noche planeando cada detalle, horarios de vuelos, rutas discretas, como pasar desapercibidos en el aeropuerto. Cada palabra era un paso hacia un futuro que podían construir juntos, pero también un recordatorio de lo que dejaban atrás. Al amanecer, mientras el cielo de Chicago se teñía de naranja, Javier sintió una calma frágil.
La ciudad que había sido su hogar ahora parecía un lugar de sombras, donde cada esquina podía esconder una amenaza. Miguel, sentado a su lado, revisaba los documentos falsos con una precisión que revelaba su experiencia en moverse entre mundos. ¿Estás seguro?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Javier lo miró, recordando el beso que los había unido bajo las estrellas. Nunca estuve más seguro, respondió. El día del viaje llegó con una mezcla de nervios y anticipación. En el aeropuerto de Oaré, el bullicio de la multitud los envolvía, pero Javier no podía evitar mirar por encima de su hombro. Cada agente de seguridad, cada mirada prolongada, lo hacía tensarse. Miguel, a su lado, mantenía una calma que era tanto un escudo como una promesa. Confía en mí, susurró, tomando la mano de Javier por un instante, un gesto escondido entre la gente. En el control de seguridad, un descuido casi los traiciona. Javier dejó su mochila en una bandeja, distraído por el peso de sus propios pensamientos. Un guardia lo llamó. ¿Es suya?, preguntó, señalando la mochila olvidada. Javier sintió un nudo en el estómago, pero asintió rápidamente, murmurando una disculpa. El guardia le devolvió la mochila con una advertencia breve y siguió con su trabajo. Javier exhaló, el alivio mezclado con el miedo que aún no acechaba. Cuando subieron al avión, el rugido de los motores marcó el inicio de algo nuevo. Javier miró por la ventana, viendo cómo Chicago se desvanecía bajo las nubes. La ciudad, con sus luces y sus recuerdos, se alejaba, dejando espacio para algo desconocido pero lleno de posibilidades. Miguel apretó su mano, un ancla en medio de la incertidumbre. «Lo logramos», susurró. Javier asintió, sintiendo que, por primera vez, el futuro no era una amenaza, sino una puerta abierta. El aeropuerto de Oaré era un torbellino de voces, pasos apresurados y anuncios que resonaban en el aire. Javier caminaba junto a Miguel, sus manos rozándose ocasionalmente, un recordatorio silencioso de que estaban juntos en esto. Los pasaportes falsos, escondidos en el bolsillo de Miguel, pesaban como un secreto compartido. Cada mirada de un extraño hacía que el corazón de Javier latiera más rápido, como si alguien pudiera descubrirlos en cualquier momento. Pero la presencia de Miguel, firme y serena, era un ancla en medio del caos. Habían planeado cada detalle, boletos con escalas para despistar, movimientos discretos, palabras medidas. Javier seguía a Miguel a través de la multitud, confiando en su calma para no perder el control. Mientras hacían fila en el control de seguridad, Javier sintió un nudo en el estómago. La idea de dejar Chicago, su hogar por años, lo llenaba de una mezcla de tristeza y esperanza. Todo lo que conocía, las calles, los sonidos, la rutina del hotel, quedaría atrás. Pero al mirar a Miguel, supo que el riesgo valía la pena. En el puesto de seguridad, un descuido puso a prueba sus nervios. Javier, distraído por el peso de sus pensamientos, dejó su mochila en la banda del escáner. Pasó el control, pero un guardia lo llamó con voz firme. «¿Esta bolsa es suya?», preguntó, señalando la mochila olvidada. Javier sintió un escalofrío, su mente imaginando lo peor, que los documentos falsos fueran descubiertos, que todo se derrumbara. «Sí, lo siento», respondió, su voz temblando mientras recuperaba la mochila. El guardia lo miró un segundo más de lo necesario antes de devolverla con un gesto seco. «Tengan más cuidado», dijo, y siguió con su trabajo. Miguel, a pocos pasos, lo observó en silencio, su mano rozando la de Javier como un gesto de apoyo. «Estamos bien», susurró, su voz un faro en la tormenta de ansiedad de Javier. Siguieron avanzando, mezclándose con la multitud, hasta llegar a la puerta de embarque. Allí, sentados en un rincón, esperaron su vuelo. Javier no podía evitar mirar a su alrededor, temiendo ver una sombra del pasado, Marcos, el jefe de seguridad, o alguien enviado por la familia de Miguel. Pero nadie apareció. Solo estaban ellos, dos hombres al borde de una nueva vida. Cuando el altavoz anunció el embarque, Javier sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más ligero. Subieron al avión, sus manos entrelazadas por un instante mientras buscaban sus asientos.
El rugido de los motores llenó el aire, y Javier miró por la ventana, viendo cómo Chicago se desvanecía bajo un manto de nubes. Cada luz que se apagaba en la distancia era un adiós a su antigua vida, el hotel, las amenazas, la soledad. Pero también era una bienvenida a algo nuevo, algo que podía construir con Miguel. Durante el vuelo, hablaron en voz baja, planeando los primeros pasos en México. Miguel explicó que había elegido un pequeño pueblo costero, un lugar donde podrían pasar desapercibidos, donde las tradiciones que ataban a Miguel no tendrían poder. Tendremos una casa sencilla, cerca del mar, dijo, su voz cargada de una esperanza que Javier no había oído antes. Podremos caminar juntos, sin miedo. Javier asintió, imaginando esa libertad, aunque la incertidumbre aún no acechaba. ¿Y si los encontraban? ¿Y si el pasado los alcanzaba? Miguel pareció leer sus pensamientos. No mires atrás, dijo, apretando su mano. Estamos haciendo esto por nosotros. Javier sonrió, una chispa de valentía creciendo en su interior. Por primera vez, sintió que el futuro no era solo un sueño, sino una posibilidad real. Cuando el avión aterrizó en México, el aire cálido y húmedo los envolvió como un abrazo. La ciudad era un torbellino de colores y sonidos, un contraste vibrante con la frialdad de Chicago. Javier sintió una punzada de nervios, pero Miguel lo guió con la misma seguridad que había mostrado en el aeropuerto. Tomaron un autobús hacia el pueblo costero, un viaje lleno de silencio compartido, sus manos entrelazadas en la penumbra del vehículo. Al llegar, el pueblo los recibió con el sonido del mar y el aroma de sal. Era un lugar pequeño, con calles estrechas y casas pintadas de colores vivos. Miguel había arreglado un alquiler temporal, un espacio modesto pero suficiente para empezar. Mientras descargaban sus pocas pertenencias, Javier sintió que el peso de los últimos meses comenzaba a desvanecerse. No estaban a salvo del todo, el pasado podía encontrarlos, pero por ahora, estaban juntos. Esa noche, sentados en una playa cercana, el sonido de las olas llenaba el silencio. Javier miró a Miguel, cuya silueta se recortaba contra el cielo estrellado. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel lo miró, su mano buscando la de Javier. Lo haremos, respondió, con una certeza que disipó las dudas. Porque no estamos huyendo. Estamos empezando. El sol se alzaba sobre el pueblo costero mexicano, bañando las calles con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Javier y Miguel, ahora sentados en su pequeño refugio, comenzaban a construir una vida que nunca habían imaginado posible. El pueblo, con su ritmo pausado y el murmullo constante del mar, era un contraste con la tensión que habían dejado atrás en Chicago. Aquí, nadie los miraba dos veces cuando caminaban juntos, sus manos entrelazadas bajo el sol del atardecer. Por primera vez, podían ser ellos mismos, sin miedo al juicio. Los primeros meses fueron un desafío. Javier, acostumbrado a la estructura del hotel, tuvo que adaptarse a un mundo donde todo era nuevo, el idioma, aunque familiar, tenía matices locales, los sonidos del mercado, vibrantes y caóticos, reemplazaban el eco ordenado del vestíbulo. Encontró trabajo en una posada local, ayudando con las reservas y enseñando español básico a turistas. Su calidez natural y su paciencia le ganaron el cariño de los dueños y los huéspedes. Cada sonrisa que recibía era un recordatorio de que estaba reconstruyendo algo propio. Miguel, con su instinto para los negocios, invirtió el dinero que había traído en pequeños proyectos locales, un café en la plaza, un taller de artesanías. Lo hacía con cuidado, sin atraer atención, siempre alerta por si el pasado los alcanzaba. Pero con el tiempo, la paranoia que los había perseguido comenzó a desvanecerse. El pueblo los acogió como parte de su tejido, y ellos, a su vez, encontraron un hogar en sus calles y su gente. Una tarde, mientras ayudaban a organizar una fiesta en la playa para celebrar el aniversario del pueblo, Javier sintió una paz que no había conocido antes. Los niños corrían entre las mesas, la música llenaba el aire, y Miguel, riendo mientras servía comida a los vecinos, parecía más ligero, libre de las cadenas de su pasado.
Javier se acercó, y sus manos se encontraron en un gesto breve pero lleno de significado. Nunca pensé que esto sería posible, susurró Javier. Miguel sonrió, su mirada reflejando la misma gratitud. Lo hicimos posible, respondió. Los años pasaron como las olas, suaves pero constantes. Ahora, a los 45 años, Javier y Miguel compartían una casa sencilla cerca del mar. Habían adoptado un perro callejero, al que llamaron Sol por su pelaje dorado, que lo seguía a todas partes. Las mañanas comenzaban con café en el porche, el aroma mezclándose con la brisa salada. Por las noches, el jazz que tanto amaban sonaba suavemente, un eco de los días en que su amor era un secreto susurrado en las sombras. El pasado, aunque lejano, no había desaparecido del todo. Javier aún recordaba la amenaza de Marcos, el jefe de seguridad que lo había despedido. Pero noticias llegadas desde Chicago trajeron un cierre inesperado. Marcos había sido investigado por abuso de autoridad en el hotel, un escándalo que lo obligó a dejar su puesto. La justicia, aunque tardía, llegó sin que Javier tuviera que mover un dedo. Ese conocimiento trajo una calma final, como si el último peso de su antigua vida se hubiera levantado. Una noche, sentados bajo un cielo estrellado, Javier y Miguel hablaron de todo lo que habían superado, la huida, los miedos, las dudas. ¿Valió la pena?, preguntó Javier, su voz suave, casi perdida en el sonido del mar. Miguel lo miró, su mano apretando la suya con una certeza que no necesitaba palabras. Cada momento, respondió. Porque nos tenemos el uno al otro. Su amor, forjado en el riesgo y templado por el tiempo, no solo había sobrevivido, sino que había florecido. Eran parte del pueblo, conocidos por su generosidad, por las clases gratuitas que Javier ofrecía a los niños del vecindario, por el café de Miguel que se había convertido en el corazón de la plaza. Habían construido un hogar, no solo con paredes, sino con risas, con confianza, con la libertad de ser quienes eran. Mientras el jazz seguía sonando, Javier apoyó la cabeza en el hombro de Miguel, sintiendo el latido constante de su corazón. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada sacrificio, los había llevado a este momento. Bajo el cielo abierto, sin fronteras ni juicios, su amor era un testimonio de valentía, un faro para quienes aún luchaban por encontrar su lugar. Y en ese instante, con el mar susurrando a lo lejos, supieron que habían encontrado el suyo.